Hola, soy Miguel Ángel Bertis. En este video vamos a ver las actividades para el cuerpo de la sesión, en particular las actividades de procesamiento de información y las actividades para la movilización de saberes. No vamos a incorporar en este video la actividad para la evaluación formativa, ya que vamos a tener una actividad dedicada a los diferentes tipos de evaluación que integraremos en toda la sesión y en todas las guías didácticas. Bien, pues vamos a empezar recuperando el proceso de aprendizaje por momentos cognitivos. Esto lo hemos señalado en varios videos, pero aquí es muy importante recordar que las actividades que diseñemos para el cuerpo de la sesión que veremos en este video tienen que estar vinculadas a las actividades de la secuencia de inicio de la sesión y al propósito de la sesión. Esto lo vamos a comprender más adelante, pero quiero señalar que ustedes ya diseñaron una actividad para la recuperación de saberes o experiencias previas. Y esta actividad recupera en propósito, de acuerdo al propósito que ustedes plantearon. Entonces, debe haber una relación muy cercana entre los conocimientos que activaron en estas actividades con lo que van a desarrollar en cada uno de los temas y las actividades para procesamiento de información que vayamos ustedes o que vayan ustedes desarrollando. Bien, dicho esto, vamos a entrar un poco a plantear cuáles son los elementos vinculantes, los elementos fundamentales de la teoría para el aprendizaje significativo. Para que exista un aprendizaje significativo, las personas inicialmente deben tener contacto con nueva información. Estos fundamentos de la nueva información se obtienen a través de las percepciones que tenemos en el cuerpo, es decir, la mente reacciona ante los estímulos del contexto que nos da nueva información. Esta nueva información puede provenir de la lectura, puede provenir de la exposición del docente, pero también proviene del tacto. Si se trata de clases de cocina, seguramente el sentido del sabor le da información a la persona sobre lo que está haciendo y sobre lo que tiene que aprender. Y en general, la visita a un museo, vamos a ver que existen muchos elementos que podemos utilizar para introducir nueva información al procesamiento de la persona. Esta nueva información entra y se procesa por las estructuras de conocimiento previo que tiene cada individuo. Y entonces se genera lo que Ausubel llamó el concepto integrador. Este concepto integrador es lo que convierte el individuo de lo que percibe de la realidad. Es un concepto mental que ya está en su cerebro, pero que se generó a partir de la información que obtuvo del contexto. Esta información entra a un proceso de asimilación cuando se realiza una confrontación de lo que conoce con lo que está viendo o con la información nueva que está percibiendo. Entonces, en ese momento de asimilación, tanto la estructura de que recibe el nuevo conocimiento, es decir, el proceso mental del individuo, como el nuevo conocimiento en sí, resultan alterados. Es decir, el individuo no va a tener un reflejo exacto de la realidad, sino lo que va a obtener es una construcción conceptual, que es el concepto integrador, pero que se convierte en un proceso asimilado cuando se integra ya en uno solo con los procesos de conocimiento que previamente ha construido la persona. Entonces es cuando se da un aprendizaje significativo, cuando este proceso se confronta con la realidad. Es decir, esta estructura de pensamiento resulta adecuada para ser congruente con las actividades que el individuo realiza en el contexto en el que se desempeña. Entonces es cuando tenemos un aprendizaje significativo. Que por cierto, aquí es circular porque el individuo no deja de aprender nunca, es decir, constantemente estamos obteniendo nueva información a través de la experiencia, a través de nuevas lecturas, a través de cosas que asimilamos a través de nuestros sentidos y generamos todo el proceso y vamos creando y adaptando nuestro aprendizaje y nuestro conocimiento y se vuelve significativo y resignificativo en cada momento. Bien, ¿cuál es entonces la estrategia para que este proceso suceda? ¿Cuál es la estrategia que nos propone el estándar 647 de conocer para propiciar este aprendizaje significativo? Pues vamos a ver que fundamentalmente se basa en este eje, independientemente de que todas las actividades que diseñemos, tanto en el ciclo de inicio como en el cuerpo de la sesión como en el cierre, vamos a ver que la secuencia de cuerpo de la sesión con estos tres tipos de actividades es el cuerpo, el eje que nos va a procurar o a propiciar el aprendizaje significativo. Primero, la actividad de recuperación de la experiencia y conocimientos previos, que es la que ustedes ya diseñaron y que pone en juego lo que la persona ya sabe
o querer saber sobre lo que va a aprender. Después vamos a ver las actividades para dar información. Sin información, el individuo no va a obtener un aprendizaje significativo. No se trata de un aprendizaje memorístico, esto ahorita lo voy a explicar, pero sí necesita nueva información para poder crear estos conceptos integradores que va a convertirse en asimilación y después en un aprendizaje significativo. Después también vienen las actividades para la movilización de saberes. Vamos a ver que estas actividades son las que hacen que los individuos ya hagan una reacción ante el contexto y por lo tanto ese aprendizaje se confirme porque el contexto tiene una respuesta positiva o se adecúe a lo que el contexto está requiriendo. Esto es importante porque el conocimiento, algunos dicen que es un conocimiento teórico. El conocimiento no es totalmente teórico, sí es conceptual, es decir, las personas construimos mentalmente conceptos sobre lo que aprendemos, pero también debe ser asimilable en procesos mentales que se confrontan con el contexto, es decir, es vivencial también. Si no cerramos este ciclo, el aprendizaje no se vuelve significativo. Bien, pues vamos a ver entonces cuáles son los elementos que deben establecerse en su guía didáctica para cada una de estas actividades. Primero, debemos indicar en la guía didáctica que se trata del cuerpo de la sesión en algún momento. Nos señala el estándar CES 47 que debemos incluir en este cuerpo de sesión al menos una actividad para procesamiento de información, lo cual supone que tenemos actividades para dar información. Debemos incluir también al menos una actividad para la movilización de saberes e incluir una estrategia de evaluación que, como ya les comenté, la veremos en otro video, en otra actividad. Bien, como ustedes ya les he estado insistiendo, tienen que establecer también no solamente las actividades, sino establecer a qué contenidos temáticos del curso o de la sesión está atendiendo cada una de estas actividades. Vamos a definir los tiempos. A algunos de ustedes les he hecho comentarios sobre el tiempo porque los tiempos deben estar ajustados lo más realista posible, porque si no los ajustamos de forma realista, el riesgo de que no concluyamos todo el proceso que estamos diseñando para propiciar un aprendizaje significativo nos lleva a que podríamos fracasar. Entonces, es muy importante planificar el tiempo y los materiales y equipos de trabajo que vamos a utilizar. Igualmente es un requerimiento de planeación porque si no los tenemos listos, también puede fracasar la actividad y con ello el diseño del proceso para adquirir un aprendizaje significativo. Bien, repasados estos elementos, vamos entonces a desarrollar el fundamento teórico para el diseño de las actividades de procesamiento de información. Antes de abordar las actividades propiamente, esto es importante para que se comprenda con claridad cómo se van a diseñar. Entonces, el individuo debe tener atención. Es importante, sobre todo, cuando la actividad para dar información es la exposición del docente, estar seguros que el individuo está atento. Es decir, la percepción de los sentidos le va a brindar información al cerebro si y solo si la persona está poniendo atención. Si se concentra en lo que está sucediendo en el contexto, entonces escucha con claridad y procesa su cerebro esa información o la introduce en sus procesos de conocimiento. Si no, la va a ignorar. Igualmente, si llevamos una persona o le solicitamos que vaya a un museo para observar algunos fenómenos de la naturaleza, algunos fenómenos de la historia de forma más directa a través de los sentidos visuales, auditivos combinados, entonces es importante que vaya con cierto interés, que preste cierta atención. Si no diseñamos la actividad en el contenido de cómo logramos que la persona preste atención a lo que va a hacer, probablemente la información no se introduzca en sus procesos de conocimiento y tampoco logremos entonces que procese la información correctamente. Entonces debe haber un momento de almacenamiento de información. Esto no quiere decir que estemos propiciando un aprendizaje memorístico. Quiere decir que en todo cerebro las personas tenemos lo que se llama una memoria de corto plazo. Todo lo que vemos con atención se nos queda grabado por un momento. Es decir, el cerebro lo retiene por un momento porque lo puede utilizar. Entonces, este es el almacenamiento de información necesario. Para que se convierta en un concepto integrador de los que habla Ausubel, necesitamos que la persona no solamente retenga por un momento en su memoria de corto plazo la información porque puso atención, sino que la introduzca en un proceso de conocimiento de los que ha construido a través de su vida. Entonces, recupera la información previa, que son los procesos de conocimiento que ha construido en su vida, y
lo combina con la información nueva. Entonces, la información ya no se queda en la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo seguramente unas horas después desaparece. A veces en minutos ya no está en el cerebro de la persona y se desaparece. Y se queda solo aquella información que cobró sentido y se introdujo en los procesos de conocimiento. Entonces, cuando diseñamos una actividad para procesamiento de información, tenemos que estar claros que debe haber esta información, que el individuo debe tener la atención suficiente para introducirla conscientemente en sus sistemas de procesamiento de conocimiento. Debe haber un momento en que la información quede en el cerebro por un instante, no memorístico, sino un momento en el uso de la memoria de corto plazo, y después la actividad debe permitir recuperar la información y combinarla con procesos de conocimiento previos. Usa estas estructuras cognitivas para realizar un procesamiento de información bajo la forma concreta de una actividad, es decir, un cuadro sinóptico, un resumen. Ahorita vamos a hablar de eso, de cómo pedimos que realice la actividad, y entonces sí, esto nos permite que la persona llegue al momento de la construcción de este concepto integrador, porque pasó todo este proceso. Y ya después viene la movilización de saberes, de las que hablaré en unos minutos. Bien, ¿cuáles son los medios para dar información? No son excluyentes, hay muchas formas, todos los sentidos de la percepción, como ponía el ejemplo, si es un curso de cocina, seguramente probar los alimentos es una forma de dar información a las personas. Creativamente podemos solicitar que las personas que vayan a museos, que vayan a exposiciones, a ver alguna obra de arte, algún elemento importante que les permita a través de sus sentidos obtener información, pero digamos que los elementos que dentro del contexto del aula podemos utilizar de forma más típica es la propia exposición del docente, la lectura de textos, bueno, que también incluye otros recursos de lectura, los medios audiovisuales, es decir, videos, infografías, fotografías, cualquier otro elemento que le permita al individuo a través de la vista o de la escucha, una combinación de ambas, recibir nueva información, y la propia investigación documental, es decir, que los individuos busquen por sí mismos informaciones del tema en los recursos que ellos encuentren, ya sean películas, ya sea en libros, por diferentes medios. Una investigación le permite también al individuo allegarse por sí mismo de la información que será necesaria para que adquiera este conocimiento. Bien, pues para lograr esto, nosotros necesitamos ponerles para que el ciclo completo, no solamente el de que ponga atención y el de que en su cerebro registre o mantenga en el corto plazo un poco de información a través de su memoria, sino que también lo convierta en un concepto integrador a través del procesamiento. Necesitamos que lo elabore, es decir, que haga uso de esta información combinado con sus procesos de conocimiento que ya tiene previamente establecidos. Es aquí también donde entra en juego lo que nosotros definimos en el propósito, porque dependiendo del propósito es la selección de actividad que vamos a hacer. Por ejemplo, si el propósito es que el individuo diferencie, por decir algo, las diferentes teorías administrativas, entonces probablemente lo más adecuado es que la persona realice un mapa conceptual sobre los conceptos de las diferentes teorías, o un cuadro sinóptico sobre los diferentes conceptos de las teorías, y entonces eso permite que la persona reciba la información de las diferentes teorías administrativas por alguno de los medios que ya señalé, y después, a través de este ejercicio, por ejemplo, del esquema o del mapa conceptual, el individuo organice los diferentes conceptos según la escuela que le corresponden, y además que los jerarquice según el concepto principal y los conceptos subordinados. Eso hace que la persona ya ponga en juego sus procesos de conocimientos previos, es decir, cómo entiende estos conceptos, cómo su experiencia le permite identificar la importancia de cada concepto en una organización, y cómo estos conocimientos o esta información que le estamos brindando se puede organizar con base en cómo esta persona lo interpreta con sus procesos previos. Y entonces sí, al entregar este documento es una forma muy concreta en la cual elabora un proceso de información que realiza intelectualmente. Algunas de estas actividades ustedes ya las han utilizado para la recuperación de saberes previos y experiencia anterior, pero las actividades no son en sí mismas el propósito. Nosotros usaremos estas u otras actividades
diseñadas para diferentes fines según el propósito que vamos nosotros a desarrollar. Es decir, podemos utilizar un esquema para la recuperación de saberes y nosotros le pedimos que nos ponga en ese esquema aquellos elementos que ya conoce. Y en cambio, si nosotros le pedimos que ponga en ese esquema aquellos elementos que provienen de la nueva información que le estamos brindando en ese momento, realizará un proceso diferente. El primero será el de evocar sus conocimientos a través de la elaboración de una actividad que parte de lo que él ya sabe, y otra será incorporar los nuevos conocimientos o la nueva información en sus procesos de conocimiento a partir del desarrollo de una actividad que puede ser semejante, elaborar un esquema o un mapa conceptual, pero que ahora tiene el propósito de poner en juego sus procesos de conocimiento anteriores que ya activamos con la nueva información. También quiero insistir en que dependerá mucho de lo que nosotros declaremos en el propósito, y por lo tanto también se vale cuando estemos en este momento, a partir de la reflexión, podamos nosotros modificar el verbo que utilizamos en el propósito, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta que el verbo que utilizamos, algunos les he hecho el comentario que utilizan verbos que pueden significar muchas cosas, como aprender o como conocer, ¿no? Aprender algo puede significar muchas cosas, y a la hora de diseñar una actividad nos vamos a enfrentar en que posiblemente no estamos definiendo con claridad el propósito. Entonces, sí se vale reemplazar el verbo por uno que nos dé mayor claridad en el propósito, o que posiblemente nos excedimos en el alcance. Vemos que con el tiempo que tenemos no vamos a lograr que la persona llegue al nivel de evaluación o de análisis o de aplicación de lo que estamos diciendo, y entonces tenemos que bajarnos de acuerdo a la taxonomía de Bloom o otra taxonomía que utilicemos, bajar el nivel a un alcance que sí podemos alcanzar en el tiempo que tenemos diseñando las actividades adecuadas. Entonces, bien, si en vez de conocer algo podemos poner que la persona aplicará, que la persona desarrollará, elaborará o propondrá, pues son verbos que nos permiten un nivel mucho más concreto y que también nos ayudan a entender con mayor facilidad qué tipo de actividad vamos a usar. Si tenemos si la persona le vamos a pedir que diferencie sobre las diferentes metodologías, entonces posiblemente lo más adecuado sea un mapa conceptual. Si lo que necesitamos es que la persona identifique los procesos históricos, pues entonces probablemente lo que más nos sirva sea un cuadro sinóptico, un resumen o una línea de tiempo. Y todas estas herramientas o ejercicios los podemos utilizar para fines diferentes. Vamos a ver que en el caso de la movilización de saberes, puede ser un poco más específico, y no necesariamente las actividades que nos sirven para procesamiento de información nos sirven para la movilización de saberes. Generalmente son cosas, en este momento sí, son cosas muy diferentes. Vamos a ver entonces primero la fundamentación de la movilización de saberes. La movilización de saberes supone que el individuo se confronte ya en el contexto, es decir, que la información que ya procesó, esos conceptos que ha construido a través de sus procesos de conocimiento, los ponga en juego en un contexto real o algo muy parecido al contexto real. Es decir, el individuo tendrá que poner en juego no solamente la información nueva, sino también la información que ya tenía anterior a la que le estamos dando. Va a poner en juego también sus valores, va a poner en juego sus capacidades de convivencia y el proceso de aprendizaje permanente. Vamos a entender entonces que una persona, cuando moviliza sus saberes, está movilizando lo que le estamos enseñando, pero también todo lo demás que ya conoce y que ha asimilado, sus valores, sus comportamientos, sus habilidades de otro tipo. Cabe señalar que, por lo tanto, este es el momento en el que diseñamos las actividades de movilización de saberes, en las que de mejor forma podemos integrar aquellos elementos de las competencias transversales, porque aquí podemos introducir valores diferentes a lo que estamos enseñando en el curso. Por ejemplo, si a una persona lo que necesitamos es que realice una propuesta, si la actividad consiste en una propuesta porque el tema que estamos viendo tiene que ver con la solución de conflictos, le podemos pedir como actividad que realice una propuesta para resolver conflictos en una organización educativa en particular. Entonces, no solamente va a poner en práctica las metodologías
va a movilizar los conocimientos que le acabamos de dar sobre las metodologías para la resolución de conflictos, pero también va a movilizar los conocimientos que tiene sobre cómo interactuar con los demás. Va a identificar los valores sobre cómo conducirse en diferentes contextos, sobre cómo tomar una decisión. Otro tipo de experiencias las va a traer en juego y entonces moviliza en un contexto bastante más amplio que el de la simple información que le estamos dando, pero esto hace que el conocimiento que va a desarrollar o que va a asimilar se vuelva significativo. Aquí vemos la importancia de todo el proceso que hemos estado desarrollando. La activación o recuperación de conocimientos previos y experiencia previa nos va a permitir que este momento sea mucho más enriquecedor porque tiene activos muchos recuerdos que le pueden ser útiles. La información nueva, si la llevamos correctamente y logramos que procese la información con sus procesos de conocimiento que ya ha desarrollado, le permite integrar conceptos que a la hora de confrontarlos con la realidad puede también ir ajustando. Es decir, va a ir ajustando porque va a entender que a lo mejor el concepto que construyó no era exactamente el que le resuelve el problema en la realidad y tiene que ir ajustando y eso va convirtiendo en un proceso muy amplio de aprendizaje significativo. Si desarrollamos correctamente estas actividades, todo lo anterior que hicimos en la recuperación de saberes, en la información que le dimos y el procesamiento de información empieza a cobrar un sentido bastante más amplio en la vida y en el aprendizaje del individuo. Bien, dicho esto, vamos a ver que contamos con, igual que en la procesamiento de información, con los recursos que la imaginación y la creatividad nos pueda dar, pero tradicionalmente en el contexto del aula podemos utilizar prácticamente tres tipos de metodologías para el procesamiento de información. La metodología de proyectos, ¿no? Esta nos sirve cuando las personas tienen que desarrollar metodologías muy específicas como elaborar una matriz de marco lógico, cómo resolver conflictos, cómo organizar equipos de trabajo o cómo realizar un balance general de contabilidad de una empresa. Entonces le damos la información y le pedimos a la persona que realice un proyecto para hacer algo. Entonces, este tipo de metodologías, por ejemplo, es muy común, es casi la metodología típica o el tipo de actividades de movilización de saberes típicos que se utilizan en materias como las de emprendimiento, ¿no? Es decir, a las personas se les da una serie de conocimientos, de información sobre cómo desarrollar un negocio, desde el diagnóstico de mercado, el tipo de análisis que tienen que realizar jurídico, contextual, qué tipo de productos, las características, cómo lo van a producir, a introducir en el mercado y se les pide que realicen un proyecto para eh, poner una empresa. Entonces, el proyecto es el tipo de actividad que le permite a la persona confrontar en un contexto, si no real, cercano a la realidad, porque va a tener que considerar todos los elementos de la realidad para que su proyecto tenga éxito. Igualmente, tenemos la metodología de problemas. Aquí es al revés. Al individuo le planteamos una circunstancia problemática y le pedimos que nos dé la solución. Por ejemplo, le podemos plantear los elementos, ¿no?, que tienen que ver con la solución de un conflicto. El problema es que tenemos que resolver estas circunstancias, las personas tienen un conflicto. ¿Qué sugieres? ¿Cómo nos propondrías la solución? Entonces le damos elementos que pueden provenir de la realidad o ser hipotéticos, pero que ponen en juego en algún contexto a la persona para que confronte lo que sabe, los conocimientos que tiene, los procesos de conocimiento anteriores, para dar una solución lo más adecuada posible en el contexto que le estamos planteando. Por ejemplo, la metodología de casos es una metodología que se utiliza y es importante esta metodología porque tradicionalmente tenemos que ir a la realidad, levantar la información tal cual sucede en la realidad para poderla presentar en el aula a los estudiantes para que den una respuesta. Por ejemplo, a una persona le podemos, que esté en una clase de presupuesto, le podemos pedir que nos resuelva un caso. Le decimos, el caso es, tienes este plan presupuestal, tienes estas partidas aprobadas, tienes este presupuesto modificado, pero ahora tienes que hacer una serie de adecuaciones porque ante una pandemia que surgió en estas condiciones, se requiere transferir recursos a la emergencia sanitaria y necesitas recortar el 50% de los gastos de operación de la organización que tú estás encargada de administrar el presupuesto. Entonces, le damos elementos de realidad, le presentamos el caso tal como es y tiene que
darnos una solución o decirnos cuáles son los lineamientos sobre los cuales tiene que actuar para que este caso, en un contexto de realidad, tenga sentido. Puede haber otras metodologías adecuadas, como la de retos. Las metodologías de poner un reto a la persona son adecuadas en conocimientos, cuando nosotros tenemos que introducir un conocimiento que tiene que ver más con la creatividad, con la innovación, entonces le ponemos un reto para que lo resuelva de forma creativa, es decir, no de forma convencional. Si es de forma convencional, entonces utilizamos la metodología de proyectos o de problemas. Si es una metodología que tiene que ser innovadora, entonces utilizamos los retos o los casos. Bien, estas igualmente las vamos a seleccionar dependiendo también de qué declaramos nosotros en nuestro propósito. ¿Qué es lo que queremos que el individuo aprenda? ¿Qué tipo de aprendizaje queremos lograr? ¿Con qué profundidad? ¿Qué tipo de verbo utilizamos? Y como en el momento anterior les dije, se vale entonces replantear el propósito, porque el diseño de estas actividades nos permite reflexionar si vamos a alcanzar el propósito que planteamos, el alcance del verbo que pusimos, en el tiempo que tenemos para hacerlo, o tenemos que cambiar el verbo, o, como les he sugerido a algunos, el verbo que ponemos es una gran cantidad de cosas y es bastante ambiguo y por lo tanto nos cuesta trabajo decidir qué tipo de actividad es la más adecuada. Entonces tendríamos que elegir si es un verbo que dice aplicará las metodologías para la resolución o para la elaboración de balance general de una empresa, entonces probablemente lo más adecuado no sea un caso, sino un proyecto, ¿no? Si nosotros le decimos al individuo que la persona resolverá conflictos en el contexto real de la organización, entonces probablemente sí un caso o un problema es la metodología correcta. Entonces, como vemos, es un análisis que se desprende del propósito, por eso insistí en su momento mucho en que sus propósitos estén bien redactados, porque en este momento es donde les van a ser de gran utilidad. También en la evaluación lo vamos a ver. Entonces, se vale, claro, ir y venir del propósito a las actividades y al final tener un producto redondo, muy bien presentado y que se pueda lograr, es decir, que sí lleve a un aprendizaje que sea significativo en el tiempo que tenemos para desarrollarlo. Por muy modesto que sea, lo importante es que se logre el aprendizaje. Bien, pues vamos a ver un ejemplo que preparé muy sencillo con la idea de ilustrar, en virtud de que he detectado que algunos todavía no tienen claridad de cómo diseñar su guía didáctica. Lo que quiero hacer en este momento es mostrar cómo trasladar el diseño de las actividades que hacemos a través de toda esta reflexión a una guía didáctica que esté bien elaborada. Os voy a poner un ejemplo sencillo, insisto, pero que trata de ejemplificar cómo debe plantearse en la guía didáctica lo que estamos viendo. Aquí lo primero, debemos señalar en algún momento que se trata de la secuencia didáctica del cuerpo de la sesión. Una vez que lo declaramos, en alguna parte de la guía didáctica debemos señalar cuál es el tema y el subtema que vamos a atender con las actividades que vamos a presentar o que vamos a diseñar. Aquí yo estoy suponiendo que ya estoy en el tema 2, que ya llevo varias clases, y dentro del tema 2, en el subtema 2.5, que es indicadores de resultados de la metodología de marco lógico. Es un ejemplo. Entonces tengo que declarar qué actividad es. Actividad para dar información. Actividad, exposición del docente. La tengo que declarar así. Por ejemplo, ¿no? Porque también la actividad puede ser una actividad grupal, puede ser otro tipo de actividad, pero en mi ejemplo doy información, doy una exposición del docente. Definición del tipo de actividad. Tengo que decir la técnica que voy a utilizar. Actividad instruccional expositiva. Si es una actividad grupal, si es una actividad de diálogo-discusión, si es una actividad de debate, si es la actividad que yo estoy diseñando, pero la tengo que declarar. Y tengo que hacer la descripción de la actividad. En este caso, una descripción muy breve, pero tenerla. El docente desarrollará el tema apoyándose en la presentación PowerPoint, cerrando con un resumen. Es importante decir cerrando con un resumen porque si no la actividad queda abierta, es decir, todavía no le damos ese cierre de la exposición. Igual si fuese otra actividad. Bien, también debemos incorporar el tiempo de la actividad. Aquí hay que hacer un cálculo correcto, no demasiado subestimado porque entonces corremos el riesgo de no concluir con la actividad y por lo tanto poner en riesgo que se cubra el aprendizaje que estamos esperando. El cálculo del tiempo es muy importante porque debemos cumplir con un propósito claro
en el tiempo que tenemos. Si no cumplimos con las actividades, entonces se corre el riesgo de no lograr un aprendizaje, ¿no? Porque solamente llegar hasta las actividades de procesamiento de información y no tener tiempo para hacer las actividades de movilización de saberes va a llevar a un punto donde habremos perdido el tiempo por no lograr tener un ciclo completo que nos lleve a la propiciar un aprendizaje significativo. Los recursos también es importante en la planeación. Si no declaramos todos los recursos que vamos a utilizar, es posible que en el momento que los necesitemos no contemos con ellos y también se corre riesgo de que la actividad fracase. Bien, continuando con la siguiente actividad del ejemplo, no es necesario que en cada actividad diga secuencia de cuerpo de la sesión, si que lo diga al principio y en algún momento dirá secuencia de cierre de la sesión, y entonces queda claro a qué corresponde cada una de las actividades. El punto importante aquí es que una vez que iniciamos el cuerpo de la sesión tengamos ese orden, una actividad para brindar información seguida de una actividad para el procesamiento de información. Igualmente, si corresponde al mismo tema y subtema, podemos ponerlo a un lado o podemos simplemente no poner nada en el entendido que sigue correspondiendo a lo que declaramos en la actividad anterior, metodología marcológico 2.5, indicadores de resultados. Si es el caso, está bien elaborado. También si se pone en cada actividad, no pasa nada. La actividad debe indicarse cuál es. En este caso se pone actividad para procesamiento de información. 2 puntos, ¿cuál es el tipo de actividad? Aquí pongo elaboración de la línea de tiempo. Así se llama el instrumento. Defino el tipo de actividad, actividad por equipos. Puede ser actividad grupal, puede ser actividad individual, lo que ustedes hayan diseñado según la naturaleza del propósito que quieren alcanzar. Y nuevamente, muy importante, describir la actividad. En este caso, una descripción muy sencilla, pero necesaria. Los estudiantes por equipos elaboran una línea de tiempo que ordene los pasos para diseñar una matriz de indicadores de resultados. Evidentemente, aquí lo importante es que comprendan cómo se usa la metodología, ¿no? Entonces, el tiempo, le pongo 20 minutos, es algo que se puede hacer en 20 minutos una vez que ya recibieron la información a través de la exposición, que pudo ser también una lectura o una investigación. El tiempo total de la sesión, 90 minutos. También es importante que pongamos o que consideremos el tiempo total. Igualmente, no necesariamente tiene que estar en cada actividad el tiempo total, sí el tiempo de esa actividad en particular. Y el tiempo total lo podemos poner hasta el final, pero es importante tenerlo en el horizonte para no excedernos en ese tiempo. Es el tiempo con el que contamos. Los recursos, igualmente importante señalarlos, para fines de que en la planeación podamos prever en cada sesión qué es lo que tenemos que tener a la mano y qué es lo que tenemos que llevar. Bien, si nosotros vamos desarrollando parte del cuerpo de la sesión, inmediatamente después del procesamiento de información o de varias actividades para el procesamiento de la información, tenemos que incluir al menos una actividad para la movilización de saberes. Entonces señalamos eso, que se trata de una actividad para la movilización de saberes, ponemos la actividad, en este caso es proyecto, el tipo de actividad es propuesta de indicadores, ¿no? Igualmente aquí señalo el tema y subtema al que se refiere. Igualmente, así como el título de secuencia de cuerpo de la sesión no necesariamente va en cada actividad, puede ser al principio y hasta que no cambie se entiende que seguimos atendiendo el mismo tema y subtema. La definición de la actividad sí es importante, en este caso es actividad por equipo. Puede ser también una actividad individual, dependiendo del tipo de actividad. Si fuera un reto, a lo mejor esa es individual. Bueno, también si fuese un proyecto, también puede ser individual, pero en este caso es por equipo. La definición, importante. Si no dan la definición, también no se puede entender qué es lo que van a hacer. Los estudiantes por equipos elaboran una propuesta de 4 indicadores. Como es una matriz de indicadores de resultados, debe tener un indicador para el fin, otro para el propósito, otro para el componente y otro para la actividad. Para un programa presupuestal que descarguen de la página de Coneval, es decir, de un programa social mexicano. Entonces, esta es la actividad así definida. Se establece el tiempo, por ejemplo, 30 minutos. En 30 minutos, si tienen rápidamente acceso a Internet y pueden bajar la actividad, en 30 minutos pueden hacer los 4 indicadores que se solicitan. El tiempo de la sesión, nuevamente 90 minutos. Insisto, no necesariamente va en cada actividad. Los recursos sí deben ir en cada actividad. Es necesario ponerlos, en este caso rotafolio, plumones y acceso a red de Internet. Bien, si nosotros seguimos este ejemplo así de esencial, claro, una definición muy exhaustiva sí debería diferenciar
entre lo que hace el docente, las funciones del docente en la actividad y las funciones de los estudiantes o los participantes dentro de la actividad. Pero como se trata de un ejemplo muy sencillo, con esto bastaría, sería suficiente, puede ser mejor. Este solo es un ejemplo sencillo para fines de que vean cómo se debe elaborar una carta descriptiva. Pero si no son muy detallistas, con que pongan una descripción que dé una idea muy clara de qué es lo que el docente debe hacer, es decir, que sepa el docente qué instrucciones va a dar a los estudiantes y qué actividad debe de seguir, pues si queda así suficientemente claro, con eso es suficiente y es un buen diseño. Lo importante es que la actividad que están proponiendo sea una reflexión a partir del propósito de la sesión y se logre una estrategia de aprendizaje significativo y que contribuya la actividad a esta estrategia, que no sea una pérdida de tiempo. Bien, pues esto es todo, pues muchas gracias, espero que sea de utilidad. Ya saben, las instrucciones están en la actividad, tienen que entregar en un formato de PDF, en el formato que ustedes diseñaron para carta descriptiva, las 3 actividades que incluya las actividades de inicio de la sesión y que incluya el propósito y todos los datos del encabezado. Es decir, vamos construyendo la guía didáctica paso a paso y cada vez que entregan una actividad, por favor, incorporen lo anterior y nuevamente lo podemos valorar en función de lo que están poniendo, ¿no? Evidentemente, si reelaboran el propósito porque se dan cuenta que es mejor redactado así, lo revisamos y con todo gusto le hacemos una retroalimentación. Lo importante es que al final del curso tengan todos sus productos entregables bien elaborados con bastante congruencia, que no sean parches de cosas hechas inconexas, sino que sea un documento que integre de manera muy reflexiva, bien relacionada, con buena vinculación cada una de las actividades y que cada una de estas contribuya al propósito y que haya una profunda congruencia entre eso. Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre, como siempre, ya lo saben, es Miguel Ángel Bertis. Les deseo que gocen de buena salud y espero en algún momento de este año volverlos a ver y ojalá sea muy pronto. Pues muchas gracias y que sigan aprendiendo.